¿Quién eres realmente cuando nadie te mira? Piénsalo un segundo. No me refiero a tu nombre, ni a tu profesión, ni a lo que dice tu biografía de Instagram. Me refiero a esa voz que aparece cuando el ruido del mundo se apaga y te quedas a solas con el techo de tu habitación. Muchos de nosotros pasamos la vida sintiendo que somos un fraude. Te levantas, te pones tu ropa de persona responsable, vas al trabajo, sonríes cuando debes y dices las palabras que se esperan de ti. El psicólogo Carl Jung llamó a esto la persona, la máscara que usamos para protegernos y encajar en la sociedad. Pero el problema es que, a veces, la máscara se queda pegada a la piel y empiezas a sentir un vacío, una ansiedad que no sabes explicar. Sientes que hay alguien más dentro de ti que quiere salir. Alguien que a veces es heroico, a veces oscuro, a veces sabio y a veces terriblemente vulnerable. La tesis de este video es que no eres una sola cosa. No eres un bloque sólido de personalidad. Eres, en realidad, una colección de fuerzas ancestrales, de moldes universales que luchan por el control de tu psique. Jung llamó a estas fuerzas arquetipos. Hoy vamos a recorrer los 12 moldes de la humanidad, no para que te pongas una etiqueta nueva, sino para que identifiques cuál de ellos te está dominando, cuál tienes encerrado en tu sombra y cuál es esa pieza del rompecabezas que te falta para sentirte, por fin, completo. Para entender estos 12 moldes, primero tenemos que aceptar una idea que cambió la historia de la psicología. No venimos al mundo como una página en blanco. Jung observó algo fascinante. Si miras los mitos de la antigua Grecia, las leyendas de los samuráis en Japón o las historias de las tribus en el Amazonas, encontrarás los mismos personajes una y otra vez. El héroe que se sacrifica, la madre que nutre, el sabio que aconseja. ¿Cómo es posible que civilizaciones que nunca se conocieron soñaran con lo mismo? La respuesta es el inconsciente colectivo. Imagina que tu mente es una casa. Tus recuerdos personales son los muebles que tú has elegido. Pero los cimientos, las tuberías y la estructura misma de la casa son iguales en todas las casas del vecindario. Los arquetipos son esos cimientos. Jung usaba una metáfora poderosa. Los arquetipos son como los órganos del cuerpo. No ves tu hígado, ni tu corazón, ni tus pulmones mientras caminas por la calle, pero ellos determinan tu capacidad de respirar, de digerir y de vivir. En el mundo de la mente ocurre lo mismo. No ves al arquetipo del explorador o del cuidador, pero ellos determinan cómo reaccionas ante un despido, cómo amas a tu pareja, o por qué te sientes tan solo incluso cuando estás rodeado de gente. No son solo ideas, son instintos de evolución. Y entenderlos es la diferencia entre ser un náufrago a la deriva de tus emociones o ser el cartógrafo de tu propia alma. El mundo es, por definición, un lugar caótico e impredecible. Para sobrevivir a ese caos, nuestra psique ha desarrollado 3 moldes fundamentales que buscan una sola cosa: estabilidad. Pero como verás, la seguridad tiene un precio. 1. El inocente. El anhelo del paraíso. El primer arquetipo es el inocente. Todos lo conocemos bien porque es nuestra primera parada en la vida. Es esa parte de ti que cree que, si haces las cosas bien, todo saldrá bien. Su lema es: la vida es sencilla. El inocente busca la felicidad, la pureza y el retorno a ese paraíso perdido, donde no había preocupaciones. Pero aquí aparece el peligro. El inocente tiende a vivir en la superficie. Su sombra es la negación. Para mantener su mundo perfecto, el inocente decide no mirar lo que duele. Ignora la maldad, ignora sus propios defectos y, sobre todo,
niega su propia oscuridad. Si este arquetipo te domina, corres el riesgo de convertirte en alguien ingenuo que, al no querer ver la sombra, acaba siendo devorado por ella. Ser un chico bueno o una chica perfecta es a veces la máscara más peligrosa de todas. 2. El sabio, la armadura del conocimiento. Cuando el paraíso se rompe y descubrimos que el mundo es peligroso, activamos al segundo protector, el sabio. Este arquetipo no busca la felicidad, busca la verdad. Su estrategia es el análisis, la inteligencia y la lógica. Si entiendo cómo funciona el mundo, entonces el mundo no puede hacerme daño. El sabio es el que lee, el que estudia, el que necesita datos antes de dar un paso. Pero su mayor miedo es la ignorancia o ser engañado. Su sombra es la parálisis por análisis. A veces el sabio se encierra tanto en su cabeza que deja de vivir. Se convierte en un observador frío de la vida, alguien que lo sabe todo sobre el amor o el éxito, pero que no se atreve a sentir el primero ni a arriesgarse por el segundo. Es la mente, intentando controlar lo que solo el corazón puede experimentar. 3. El explorador, la libertad como refugio. Finalmente, está el explorador. Este arquetipo busca la seguridad, pero de una forma paradójica, huyendo. Se activa cuando sientes que tu vida actual es una jaula. Cuando te sientes perdido, el explorador te dice: ahí fuera, en lo desconocido, encontrarás quién eres realmente. El explorador valora la autonomía y la autenticidad por encima de todo. Es el que te empuja a viajar solo, a cambiar de carrera o a romper con una relación que te asfixia. Sin embargo, su sombra es el desarraigo. El peligro del explorador es que puede convertirse en un eterno fugitivo. Alguien que nunca echa raíces porque confunde la libertad con la huida. Si siempre te estás yendo, quizá no estás buscando un nuevo camino, sino escapando de la única persona que siempre te acompaña a todos los viajes. Tú mismo. Si el primer bloque trataba de protegernos del mundo, este segundo bloque trata de impactar en él. Estos son los arquetipos que se activan cuando decides que sobrevivir no es suficiente. Cuando sientes la necesidad de dejar una huella, de transformar tu entorno o de reconstruirte desde las cenizas. 4. El héroe, la voluntad de poder. El héroe es el guerrero interno que busca probar su valor a través de la maestría y el sacrificio. Es la fuerza que te levanta cuando sientes que lo has perdido todo. Y, a pesar del dolor, decides dar un paso más. El héroe no nace en la victoria, sino en la resistencia ante la adversidad. Su lema es: donde hay voluntad, hay un camino. Sin embargo, el héroe tiene una sombra peligrosa, la necesidad constante de un enemigo. Si no tiene una causa por la que luchar, el héroe puede volverse arrogante o agresivo, buscando conflictos donde no los hay para justificar su existencia. El peligro es convertir la vida en una batalla eterna, olvidando que a veces la mayor victoria no es derrotar a los demás, sino conquistar la propia paz interior. 5. El mago, el arquitecto de la realidad. A diferencia del héroe, que usa la fuerza, el mago usa la visión. Este arquetipo busca entender las leyes fundamentales del universo, o de la mente, para transformar la realidad. El mago es el que comprende que, como es adentro, es afuera. Su objetivo es lograr que las cosas sucedan, convirtiendo los sueños en hechos concretos mediante la voluntad y el conocimiento. La sombra del mago es la manipulación. Al entender cómo funcionan los hilos que mueven a las personas o a las situaciones, puede caer en la tentación de usarlos solo para su beneficio. Su riesgo es convertirse en el charlatán o en alguien que intenta controlar la realidad de forma artificial.
desconectándose de la verdad y de la ética por el simple placer de ejercer su poder. 6. El rebelde, la destrucción necesaria. Finalmente, encontramos al más incomprendido, el rebelde. Jung veía en este arquetipo la sombra manifestada de forma consciente para romper lo que ya no sirve. El rebelde aparece cuando las estructuras, sociales, familiares o mentales, se han vuelto una jaula que asfixia tu espíritu. Su misión es la revolución, destruir lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Su lema es: las reglas se hicieron para romperse. Pero su sombra es el nihilismo o la destrucción gratuita. El rebelde puede perderse en el odio hacia el sistema y empezar a destruir incluso aquello que es valioso. El peligro de este arquetipo es quedarse atrapado en la rabia, olvidando que la verdadera rebelión no es solo decir no al mundo, sino tener el valor de decir sí a una vida con sentido propio. Si los bloques anteriores trataban sobre protegernos o cambiar el mundo, este bloque trata sobre pertenecer. El ser humano es un animal social, y estos tres arquetipos gestionan nuestra necesidad biológica de amor, aceptación y alegría compartida. Pero cuidado, en el deseo de conectar, es muy fácil olvidarse de quién es uno mismo. 7. El amante. El culto a la pasión. El amante no se limita solo al amor romántico. Es el arquetipo del entusiasmo, la intimidad y la apreciación de la belleza. Su objetivo es alcanzar la plenitud a través de la conexión con lo que ama, ya sea otra persona, una causa o una expresión artística. Su lema es: tú eres lo único que importa. Sin embargo, su sombra es la pérdida de la identidad. En su afán por ser amado, o por mantener la conexión, el amante puede llegar a diluirse por completo en el otro, convirtiéndose en un espejo de los deseos ajenos para evitar el rechazo. El riesgo es el miedo a estar solo, una soledad que muchas veces intentamos llenar con relaciones intensas, pero vacías, que solo alimentan nuestro patrón de dependencia. 8. El bufón, la verdad a través de la risa. El bufón es el arquetipo que nos recuerda que la vida es un juego y que nada es tan serio como parece. Su misión es vivir el momento y disfrutar del presente, rompiendo la tensión con el humor. Pero el bufón de Jung tiene una función más profunda. Es el único capaz de decirle la verdad al rey sin ser decapitado. Usa la ironía para iluminar verdades incómodas que nadie más se atreve a nombrar. Su sombra es la frivolidad y la evasión. El bufón puede usar el humor como una máscara para esconder un dolor profundo o para evitar enfrentar las responsabilidades de la vida adulta. Si todo es una broma, nada tiene importancia. El peligro es caer en un hedonismo vacío, usando la risa no para sanar, sino para anestesiarse y escapar de ese vacío existencial que nos asalta cuando dejamos de distraernos. 9. El ciudadano, el hombre corriente. El peso de la pertenencia. Finalmente, encontramos al ciudadano, también conocido como el hombre de la calle. Este arquetipo busca la seguridad en la igualdad. Su mayor deseo es encajar, ser parte de algo más grande y no destacar demasiado para no ser juzgado. Valora la humildad, el trabajo duro y la empatía con el grupo. Es la base de la comunidad. Pero su sombra es letal, el conformismo absoluto. Por el miedo a ser excluido o a ser diferente. El ciudadano puede sacrificar sus propios valores y su autenticidad para no molestar a la masa. Es el arquetipo que nos hace seguir modas que no nos gustan o aceptar vidas mediocres solo porque es lo que hace todo el mundo. El riesgo del ciudadano es despertar un día
y darse cuenta de que ha vivido la vida de otro, perdiéndose en el anonimato de lo convencional. Si el bloque anterior trataba de conectar con los demás, este último bloque trata de organizar la existencia. Son los arquetipos que dan forma, orden y sentido a la comunidad. Sin ellos la sociedad sería un caos de impulsos sin dirección. Sin embargo, cargar con el peso de la estructura tiene un costo psíquico agotador. 10. El cuidador. La mano que sostiene. El cuidador es el arquetipo del altruismo, la compasión y la generosidad. Su objetivo es proteger a los demás del daño y cuidar de quienes son vulnerables. Es la fuerza que nos impulsa a sacrificarnos por un hijo, un amigo o una causa noble. Su lema es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero su sombra es el martirio y la manipulación emocional. Si no pone límites claros, el cuidador puede empezar a descuidar sus propias necesidades hasta quedar vacío. El peligro es que su ayuda se vuelva asfixiante. Necesita que los demás sean dependientes de él para sentirse valioso. Es la trampa de la bondad, donde, al intentar salvar a todos, terminas perdiendo tu propia identidad y generando resentimiento en silencio. 11. El creador. El ansia de trascendencia. El creador es el arquetipo de la imaginación y la autorrealización. No se limita a los artistas. Es cualquier persona que siente la necesidad de traer algo nuevo al mundo, algo que no existía antes. Su objetivo es dar forma a una visión y alcanzar la excelencia. Su mayor miedo es la mediocridad o el ser uno más. La sombra del creador es el perfeccionismo paralizante. Al estar tan obsesionado con su visión ideal, puede volverse alguien difícil, egocéntrico o eterno insatisfecho. Si nada es nunca suficientemente bueno, el creador se condena a una ansiedad constante. El riesgo es que su obra, ya sea una empresa, un cuadro o un proyecto de vida, se convierta en una cárcel de expectativas que le impide disfrutar de la realidad tal y como es. 12. El gobernante. El peso de la corona. Finalmente, llegamos al gobernante. Este arquetipo busca el orden, la estabilidad y el control. Es el líder, el que toma las decisiones difíciles para que el sistema no colapse. Su motivación es crear una familia, una empresa o una sociedad próspera y organizada. Cree profundamente en la responsabilidad y en la jerarquía. Su sombra es la tiranía y la paranoia. El miedo al caos es tan grande que el gobernante puede volverse autoritario y controlador, aplastando cualquier disidencia o cambio. Si este arquetipo te domina, puedes acabar viendo enemigos en todas partes y tratando de controlar incluso lo incontrolable. El peligro es olvidar que el verdadero poder no nace de imponer la voluntad, sino de saber delegar y confiar en el flujo natural de la vida. Después de este recorrido, es probable que te hayas identificado con uno o dos de estos moldes. Quizá te sentiste aliviado al ponerle nombre a tu necesidad de explorar o a tu miedo a la mediocridad. Pero aquí está la advertencia de Jung. El peligro es identificarse con un solo arquetipo. Si te convences de que eres el héroe o que eres el cuidador, habrás construido una nueva jaula emocional. Habrás convertido un arquetipo en una nueva máscara, en una nueva persona que te asfixia. La verdadera solución no es elegir un bando. La solución es el proceso de individuación. No se trata de ser un rebelde o un sabio. Se trata de integrarlos a todos bajo el mando del sí mismo, el self. El sí mismo es el director de la orquesta, el centro de tu psique que sabe cuándo necesitas la fuerza del guerrero
Y cuando la vulnerabilidad del amante, piensa en esto, tu inseguridad actual, ese vacío que sientes al apagar el móvil, es probablemente un arquetipo que ha sido desterrado a tu sombra. Es una parte de tu humanidad que está gritando por ser reconocida. Si te sientes vacío, quizá es porque tu explorador lleva años encerrado. Si te sientes inseguro, quizá es porque tu gobernante interno ha perdido el trono ante el miedo al juicio ajeno. Hemos llegado al final del viaje, pero el trabajo real empieza ahora. La respuesta a la pregunta ¿quién eres? No es una palabra, no es una etiqueta que puedas comprar o un diagnóstico que puedas leer. Es un proceso. Es la decisión diaria de no anestesiarte, de no rendirte ante el sinsentido y de reconstruir, poco a poco, una vida que sientas como propia. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Hoy has visto el mapa. Has visto los 12 territorios que componen la experiencia humana. Has visto las luces y has visto las sombras. Ahora te toca a ti decidir qué territorio vas a explorar primero. ¿Qué parte de ti vas a rescatar del olvido para dejar de ser un fragmento y empezar a ser, por fin, una persona completa? No busques la respuesta afuera. La respuesta siempre estuvo ahí, esperando a que te atrevieras a mirar.